Gracias, diputada presidenta. Compañeros, compañeras, ¿podría algún diputado, alguna diputada oponerse a que el pueblo trabajador que ha cotizado para una pensión reciba su pensión al 100% de su salario? Sí, las del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Pueblo de México, que les quede muy claro quiénes están en contra de sus intereses. Farsantes, 1000 veces farsantes, 1.000.000 de veces farsantes. A quien están defendiendo es a la banca privada, que no ha entregado 40,000 millones de pesos que debería entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Está en la ley que deben entregar ese dinero y ustedes están defendiendo a la banca extranjera que tiene 6 billones de pesos del ahorro de las trabajadoras y trabajadores. Son unos miserables porque dicen aquí que están preocupados por los trabajadores y trabajadoras y a quien están defendiendo es a la banca privada, a quien cumpla la ley, a que entregue esos recursos que no se han movido en 10 años. Pido, diputada presidente, que dejen de brincar como chinicuiles en comal y que aguanten la medicina. Un momento, diputado Gerardo Fernández Noroña. Pido, por favor, a las diputadas y diputados escuchar al orador y pedirles, tomen nota y cuando suban a la tribuna establezcan sus argumentos. Continúe, señor orador. Se los diré muy tranquilos. La ley de 1973 le daba 90% de su salario en pensión a los trabajadores y trabajadoras. El PAN votó en contra de la ley de Zedillo que despojaba a los trabajadores de su fondo y lo mandaba a cuentas privadas. Eso hizo Acción Nacional. Y hoy Acción Nacional está defendiendo la reforma hecha por el PRI en contra de los trabajadores y trabajadoras del pueblo de México, que se creyeron el cuento que en cuentas individuales les iba a ir mejor y hoy la gente que se pensiona recibe solo el 30%. Eso es lo que están defendiendo, que la gente reciba solo 30% de su salario en la pensión y que los bancos sigan disfrutando de los 6 billones de pesos del ahorro de los trabajadores y trabajadoras. Y son tan mezquinos que solo 40,000 millones de pesos de esos 6 billones irían a un fondo para garantizar que a partir de 2027 efectivamente es una ley que va a beneficiar al pueblo a futuro. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras empezarán a pensionarse en 2027 y para que sepan que tenemos razón, solo van a recibir el 30% de su salario. Y con el Fondo de Pensiones para el Bienestar van a recibir el otro 70% y se liquidarán con el 100% de su salario. Eso es lo que estamos proponiendo y esto es a lo que se oponen. Y están con los medios diciendo que nos queremos robar el dinero. Y cuando el cabeza hueca de Fox en 2012 robó 20,000 millones de pesos, callaron como momias, votaron el PRI y el PAN a favor. Se los recuerdo claramente. Pandilla de farsantes y de saqueadores. Defienden a la banca extranjera frente a los intereses del pueblo. Pareciera... Bueno, como ustedes sí han hecho un patrimonio y no van a recibir pensiones porque han hecho negocios al cobijo del poder, no les importa que llegarán a los 60 años y solo recibirán el 60% de su salario, no les importa. Pero la mayoría del pueblo que trabaja y se esfuerza y que no hace negocios al cobijo del poder, como el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que dice que es una opción diferente, pero vota todo con el PRI, PAN, PRD, son lo mismo. Por eso y justo por eso no solo van a perder la votación, por más que nos amenacen con el partido conservador más fuerte que hay en el país, que no es ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, sino que es la Suprema Corte de Justicia con Norma Piña. Por más que amenacen que nos van a echar atrás la ley, pues la volveremos a hacer y la volveremos a hacer y la volveremos a hacer hasta que logremos que los trabajadores reciban el 100% de su salario como pensión, que es lo que merece el pueblo trabajador. Es infame que se opongan a esta reforma. Es canalla que digan
como dicen que vamos a cerrar la Basílica de Guadalupe y que vamos a acabar con la propiedad privada, pandilla de canallas, difunden mentiras, difunden el miedo, difunden que somos iguales, pero si fuéramos iguales no tendríamos esta discusión. Si fuéramos iguales nos pondríamos de acuerdo para saquear al pueblo como lo han hecho ustedes, pero el pueblo hoy está consciente y por eso la próxima presidente de la República se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Los vamos a avasallar, los vamos a humillar en las urnas, les vamos a demostrar su tamaño porque son unos traidores al pueblo. Larga vida al pueblo de México, larga vida al pueblo trabajador. Larga vida a las pensiones justas y dignas. Y tienen miedo que vayamos otra vez al régimen solidario. Diputado. Sí, se tardaron un poco más los mentirosos que me antecedieron. Muchas gracias por su atención. Y larga vida al compañero presidente López Obrador. Muchas gracias por su atención. A ver, ¿quién está pidiendo la palabra? Sí, sonido a la curul 220. Del diputado Augusto Gómez Villanueva. ¿Con qué objeto, diputado? Sonido a la curul. Adelante, diputado. ¿Con qué objeto? En mi carácter de presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, me permito pedirle a la presidencia que los adjetivos calificativos que se han vertido por el orador anterior, los podamos consignar ante la propia comisión para determinar la procedencia respecto a la sanción a que se hace pedo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Primeramente le digo que los llevaremos a la mesa directiva para ver lo que procede. Diputado Medina Filigrana, ¿con qué objetos? Perdón, Marco. Perdón. Sí. Diputada presidenta, un momento. Es muy grave que se pretenda reconvenir a un diputado que hace uso de la palabra y que se le amenace con ir a la Comisión de Ética. Quien ejerció hace un momento la tribuna lo hizo en su legítimo derecho de diputado y de representante de un grupo parlamentario. Presidenta, respetuosamente le pido que no se preste ese juego de quien debería de ser un comprometido con esta lucha, porque en los años 70 le tocó vivir leyes diferentes. Es cuanto, diputada. Gracias, presidenta. Diputado. Esta mesa no se presta. María Clemente, ¿con qué objeto? De orden, presidenta. Adelante, un minuto. Para manifestar que no estoy de acuerdo en que se haga un llamado al respeto, porque el diputado Noroña no les ha faltado al respeto. La descripción no es insulto y el lenguaje español es muy claro. Y en este momento de la historia, él les dijo farsantes y entreguistas. Y no encontramos en Morena otra palabra o un sinónimo que les ajuste para lo que son, porque esos son unos farsantes, entreguistas. Y ustedes sí son unos rateros, ladrones. Una moción igualmente de ilustración para que nos puedan hacer el favor de leer el artículo 61, porque a la verdad no se le puede decir grosería. ¿De qué ordenamiento, diputada? De ¿Qué la artículo? Constitución, presidenta. Pero sobre todo para hacer un llamamiento a esta presidencia que no está por encima de la Constitución y no puede llamar a cuentas absolutamente a nadie, a ningún diputado por haber dado su opinión. Artículo 61 de la Constitución, señora presidenta. De lectura el artículo 61 de la Constitución. Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Completo, por favor. De lectura. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada secretaria. Por alusiones, diputada presidenta. Un minuto, diputado. Muchas sí, gracias. Adelante. La Constitución establece, y si algo deja en claro el fuero, es la protección a la libertad de expresión. Yo no solo no retiro ni una sola de las argumentaciones que di, porque hablé de hechos, no de calificativos. La sostengo
Y ya me ha pasado. Cuando fui diputado la primera vez decían que me iban a quitar un día de mi salario cada que le dijera usurpador al usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y dije, descuéntenme de una vez el mes porque no lo voy a dejar de decir usurpador. Hoy digo, sostengo lo que dije en tribuna, y si por eso me van a regañar, les digo que desde que se murió mi abuelita a mí nadie me regaña. Muchas gracias. Gracias, diputado Fernández Noroña. Me parece que el PRI está dormido o escondido, porque hoy no hizo un llamamiento para el buen uso del lenguaje, como querían detener a mi compañero Gerardo Fernández Noroña. Al pueblo de México les quiero decir, ¿por qué están estos mentirosos y farsantes tan enojados? Porque ustedes se preguntarán, bueno, si han votado en contra de todos los programas sociales, en contra de los apoyos a los adultos mayores, en contra de todo lo que apoya al pueblo de México, ¿por qué hoy están supuestamente tan enojados y defendiendo mentiras que vienen a decir? Porque no tienen dinero para sus campañas. ¿Y por qué andan pasando la charola con las afores? A ver quién les aporta. Y porque lo único que defienden es a los banqueros. Y porque los intereses que vienen a defender acá son de los que siempre han defendido. Banqueros, empresarios. Permítame, diputada Lilia Aguilar, pido a las diputadas y diputados podamos escuchar de manera atenta a la diputada. Adelante, diputada, cuando usted así lo considere. No se enojen. Como dice el doctor Noroña, acepten su medicina porque es la verdad lo que estamos diciendo acá. Y entonces, resulta que es por eso que vienen a mentirles, pero para los mexicanos que se han sentido desinformados sobre ese tema, ¿quién ha aprobado y quién trajo a este país la atención a los adultos mayores? De esta cabecita salió la pensión para los adultos mayores. De esta cabecita salió Jóvenes Construyendo el Futuro. De esta cabecita salió Sembrando Vida. De esta cabecita salió Por el Bien de Todos, Primero los Pobres. Y de esas bancadas, los votos en contra. Ustedes que no se preocupan ni por los mexicanos ni por las mexicanas, sino por sus bolsillos y por aquellos que los patrocinan y por los negocios al amparo del poder, hay que decirle a la gente, estos no los defienden. Lo cierto es que, ¿por qué están tan enojados y por qué vienen acá a pretender hoy, después de 5 años y de sexenios y sexenios, de robar al pueblo de México, el Traición Nacional o el PRI que ha robado por 70 años y quiere seguir robando? Les voy a explicar por qué. Porque las encuestas ponen muy abajo a su candidata, pero no solamente a la presidencia, que no sabe más que decir barbaridades, pegar chicles en la silla y pelearse con playeras donde, por cierto, la playera va ganando, señoras y señores del PAN, sino porque en la ciudad también vamos ganando. Clara Brugada, nuestra candidata, tiene un 52% de aprobación contra 31.8% de su candidato ladrón, de su candidato delincuente. Y lo cierto es que no se eliminan las afores. Nadie les está quitando el dinero para su retiro. Este gobierno sería incapaz. La Cuarta Transformación sería incapaz de hacerlo, porque es la Cuarta Transformación quien trajo a México el superpeso, quien sacó de la pobreza a 5 millones de mexicanos, quien aumentó el número de días de vacaciones pagadas, quien aumentó el salario mínimo, quien hizo la eliminación del outsourcing. Y estos, acá, a la derecha, son los que se han opuesto a todas estas iniciativas. El presidente de la República y la doctora Claudia Sheinbaum no le mienten a nadie como no lo hacemos los diputados de la Cuarta Transformación. ¿Saben quién sí? Este señor, que se opuso no solamente a las pensiones de los adultos mayores, sino que dijo que los pusiéramos a trabajar. Eso es lo que ustedes realmente piensan. O esta mujer,
que piensa que si una persona no pudo tener una casa a los 65 años es porque era muy güey. Eso los muestra de cuerpo completo. Lo que nosotros estamos haciendo es hacer un fondo para que si tú fuiste víctima de la ilusión que se generó en el 97 por otro ladronzuelo que pertenece al Partido Revolucionario Institucional, a Ernesto Zedillo, que hoy puedas accesar a que tu pensión no sea del 30%. Vamos a poner un ejemplo, ganabas 10,000 pesos y hoy recibes 3,000. ¿Qué es lo que hace el Fondo de Pensiones para el Bienestar como un fondo estabilizador? Le da los 7,000 pesos restantes al trabajador. ¿Qué otra cosa hicimos? Dijimos que las pensiones no tienen límite de tiempo y que la gente las puede cobrar, y si el trabajador murió, que sus familiares las pueden cobrar. Lo que ellos les quieren malinformar, los que les quieren venir a vender, es una mentira. ¿Por qué? Porque están defendiendo a los bancos, porque están defendiendo a Salinas Pliego, que tiene 2,000 millones de pesos, porque están defendiendo a los bancos que tienen 40,000 millones de pesos del dinero de los trabajadores y están ahí sudándolos, haciendo intereses. Fíjense bien, lo dijo una compañera del Verde, Lilia, por favor, que si esos 40,000 millones de pesos generaran intereses, hoy tendrían 4,600 millones de pesos. No se enojen, compañeros del PRI y del PAN, estas son sus verdades. Yo les agradezco mucho su atención y que viva la Cuarta Transformación y que vivan los trabajadores de México, porque no nos vamos a dejar engañar. Lilia Aguilar.